Iglesia, buenos días. Dios me los bendiga. Alabamos, exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, un domingo más, increíblemente el penúltimo del mes de septiembre de este 2024. El tiempo va pasando, el tiempo va corriendo y por eso el Señor está demandando de la iglesia un poco más de movimiento, un poco más de acción, por decirlo de alguna manera. En este día el Señor ha dado un mensaje, el cual quiero compartir con ustedes para concientizarnos de lo que estamos haciendo en Preciosa Unción y de lo que el Señor quiere que sigamos haciendo. Vale la pena aclarar que todos estos videos que nosotros grabamos, los grabamos con el único objetivo de tener comunicación con el ministerio, con el grupo que ha venido creciendo, que las personas que se han venido añadiendo, las cuales tal vez consideran este ministerio como su congregación. Sin decir con esto pues que vamos a impedir que personas externas puedan ver los videos, ya que pues obviamente hemos dejado público el canal de YouTube. No lo tenemos cerrado, no lo tenemos privado, lo tenemos abierto para que cualquiera pueda ver los videos que nosotros grabamos. Pero quiero hacer este comentario para que aclaremos que este es el medio de comunicación que tenemos como iglesia, como iglesia también y como congregación, ¿verdad? Entonces aquí es como nos estamos congregando a través de esta plataforma, y cada uno de ustedes en su hogar, cada uno de ustedes en el lugar donde decida congregarse, pues esperamos que lo hagan a la hora que es y no que se acostumbren a ver los videos grabados. Eso sería o es entendible para personas que no son parte del ministerio, pero para quienes son parte de esta congregación, lo ideal es que tenemos un horario establecido y que tratamos de unirnos a la misma hora en vivo, como si estuviésemos en cualquier edificio donde íbamos o vamos a congregarnos. Toda esta introducción, y quiero tal vez antes de orar hacerla, porque últimamente hay mucha confusión de que si solamente con el video que veo ya me congregué o no, o simplemente porque no es un video, no es congregarse, entonces tengo que ir a buscar un lugar, un edificio donde me congregue, y entonces empiezo a picar aquí, a picar allí, a picar allá, y entonces resulta que me lleno de mucha información, y a veces la información que se da no va en la misma línea que debería de ser en la misma línea, porque parte de lo que estamos haciendo y de lo que el Señor ya hoy me dio la orden y por eso actué, creando el grupo de WhatsApp de la red apostólica y profética Yachat, que nació en el corazón de Dios, y que pues junto con hermanos, hermanas, que estamos de acuerdo en esta visión, pues vamos a dar este paso para ver la gloria de Dios. No con el ánimo de controversias, no con el ánimo de polemizar, pero sí con el ánimo de que las personas que están con nosotros, por lo menos vayamos, tanto los que enseñamos como los que nos siguen, estemos en la visión de Dios, estemos realmente desarrollando algo que está en el corazón de Dios. Eso lo iré desarrollando a través de todos estos días. He venido predicando temas que son muy necesarios y muy importantes para el crecimiento y para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, especialmente incluyendo a alguien que no puede dejar de ser invitado en cada una de nuestras reuniones, ni en cada una de nuestras enseñanzas, ni en cada una de las actividades que como ministerio desarrollamos. Y es el hermoso, precioso Espíritu Santo de Dios. Así de que
Vamos a orar y vamos a pedirle a Él que sea quien dirija, sea Él quien hable, sea Él quien haga lo que tenga que hacer para ayudarnos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo le invito a que incline sus rostros allí donde se encuentra y me acompañe en esta oración. Padre eterno, en esta hora venimos delante de ti, Señor, dándote las gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de reunirnos, de congregarnos como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, para hacer lo que a ti te agrada, Señor, que te adoremos, que te exaltemos, que te alabemos, Señor, y que sigamos nutriéndonos, Señor, de tu palabra, para ser efectivos en el propósito y en el llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Hay que ir un poco más allá de lo que normalmente se enseña, hay que ir un poco más profundo, Señor, con respecto a lo que tú quieres que hagamos, y estamos dispuestos, Señor. Dice tu palabra que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Posiblemente, Señor, el grupo siga siendo pequeño, posiblemente se reduzca, o si es tu voluntad, y lo cual es el anhelo de nuestro corazón, que crezca y que crezca y que crezca para que se cumpla tu voluntad, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón, porque queremos la unidad de tu iglesia, queremos la unidad de tu cuerpo, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te pido, Espíritu Santo, habla a través de mi vida, te ruego por favor. Sé tú, Señor, haciendo tu voluntad. Nosotros estamos dispuestos y nosotros queremos hacer lo que tú quieras. Por eso el mensaje de hoy empieza a fortalecer esos conceptos, empieza a fortalecer lo que tú quieres que nosotros entendamos, Padre, y que vayamos más allá de una mera repetición, de una mera memorización, para una vivencia, Señor, genuina y una vivencia que realmente sea de corazón. Entonces yo te pido que todo lo que hagamos aquí sea para tu honra, que lo dirijas tú, por favor, y que llegue a tu corazón nuestra alabanza, que llegue a tu corazón nuestra adoración, y que seas tú el que ministre los corazones de mis hermanos y de mis hermanas. Todo esto te lo pido yo en un acuerdo con mis hermanos y mis hermanas, y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero presentar... Hay unos temas muy especiales que tenemos que empezar a tocar, y uno de esos temas importantes es el tema de los dones espirituales.
hay controversias, tal vez usted ya es un cristiano maduro, que se sabe todos los dones espirituales, cuáles son, para qué sirven, pero la indicación que recibí de parte del Señor es que enseñe o que le aclare o que le repase mejor a mis hermanos y a mis hermanas acerca de estos dones. Y de pronto, si usted es una persona que lleva poco en el Evangelio, tal vez va a recibir esta información y se la vamos a dar de una manera que usted la pueda tener. Y lo que repito, como lo decía en la introducción anteriormente, el Señor no quiere que nosotros vivamos un cristianismo de memoria, que usted tenga una información y se la aprenda y entonces usted se sabe cosas de memoria, pero a la hora de vivirlas pues no las vive. Eso no es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros llevemos. Él quiere que nosotros apliquemos lo que aprendemos. Y definitivamente este tema de los dones del Espíritu Santo quiero que los repasemos el día de hoy porque esa es la voluntad del Señor. Volvemos con el tema que ya empezamos, sin más introducciones, continuamos retomando que el Señor me dio la indicación de hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, cuáles son, cuál es su significado y cómo usarlos. Es importante, iglesia, que entendamos que Dios quiere que juntos construyamos una iglesia fuerte que honre a Dios. Juntos. No se trata de estar aislados, de estar escondidos, de estar cada uno queriendo promover lo suyo, de estar peleando y disgustando por interpretaciones. Hay que pedirle al Señor revelación y yo no tengo duda de que el Espíritu Santo habla y que el Espíritu Santo pone de acuerdo a las personas. Es algo que lo he podido experimentar, lo puedo vivir hoy en día con la profeta Jenny, que es la persona quien el Señor usó para afirmar, para confirmar y para que definitivamente se tomara la decisión de hacer lo que estamos haciendo con respecto a la red apostólica y profética. Pero es importante eso porque también he tenido inconvenientes, y no solo yo, muchas personas en que no se ponen de acuerdo. Y la palabra es muy clara donde nos dice en el libro de Amós que si hay dos que no se pueden poner de acuerdo, no pueden andar juntos. Eso pasa hasta en los matrimonios. Pero desafortunadamente la gente no quiere perseverar, la gente no quiere insistir, la gente no quiere pelear la buena batalla de la fe, más bien pelean unos contra los otros para despedazarse y para que no se cumpla el propósito de Dios. Así de que yo quiero animarle a que entendamos que esto se trata es de Él, no de nosotros. Y que cada uno de nosotros debemos de poner nuestro granito de arena para que las cosas sean como Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, vuelvo y repito, los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Dones son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Y repito, debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros, para bendecirnos los unos a los otros, no para andar peleando los unos con los otros. Y de esa manera, si nos bendecimos los unos a los otros, construimos una iglesia fuerte que honra a Dios.
Les repetía, les decía, todos los cristianos tenemos por lo menos un don. Y el Espíritu Santo los distribuye según como Él quiere. ¿Verdad? Les voy a volver a dar la base bíblica que está en 1 Corintios 12. Vamos a leer este capítulo lo más que podamos y lo vamos a complementar con otros capítulos y versículos y porciones de la Biblia que nos muestran y nos quitan ciertas ideas y ciertas enseñanzas en las que hemos estado, ¿cómo se dice?, anclados, y es lo que nos impide de pronto ver un poquito más allá, ¿verdad? A veces, como lo decía en el comentario anterior, nos enfocamos en la pelea de que no, son 9 dones, no, son 7 dones, no, son 4 dones. No, dejemos de pelear por una cosa y complementemos, miremos realmente cuál es la enseñanza que el Señor nos quiere dar, y así aprovechamos y le sacamos lo mejor, el jugo, por decir así, a lo que la palabra nos quiere enseñar. Entonces empecemos en 1 Corintios 12:11, donde dice: todas estas cosas las hace uno y el mismo, que es ¿quién? El Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlos. Eso ya lo había dicho, lo estoy repitiendo para tratar de que quede completa el mensaje que quiero dar. Así de que dice, podemos anhelar otros dones, anhelar, no quedarnos conformes con uno solo de los dones que sabemos que nos dan, sino que debemos anhelarlos. Y además nos anima ¿a qué? A pedirlos. Eso no llega porque sí, eso no llega gratis, eso no llega por correo. Eso toca pedirlos, toca pedirle al Espíritu Santo que nos dé esos dones. Amén. Eso lo dice 1 Corintios 12:31. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Entonces les decía que vamos a hacer una fusión de 3 diferentes porciones de la Biblia, en donde nos va a dar una buena manera de que podamos ver los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces encontramos 3 listas principales de dones, ¿verdad? La primera la encontramos en 1 Corintios 12, como ya les había dicho, y vamos a empezar en el verso 4. Dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice el verso 5, también hay diversidad de ministerios. Estamos hablando de dones y estamos hablando de ministerios. Y habla que el Señor es el mismo. Anteriormente dijo el Espíritu, ahorita está diciendo el Señor, pero estamos hablando de que es el mismo. Y dice el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, el mismo Dios. En uno le dijeron dones, Espíritu, en el otro le dijeron Señor, y ahora está hablando de Dios, ¿verdad? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Amén? Dice el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu, o sea, ahí está hablando de cada uno. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Dice el verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dice el verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretaciones de lenguas.
Amén. Dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, yo quiero que nosotros veamos ya esos que, esa es la primera lista, por decirlo de alguna manera, la porción de la lista de dones que son, ¿cómo se dice aquí? Enlistados, valga la redundancia, en esta porción de la Biblia. Pero quiero que vaya también al verso 28 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, vamos al verso 28. Y dice, y a unos puso en la iglesia, primeramente apóstoles. Yo quiero volver ahí, a unos puso Dios en la iglesia. Ahí no dice que en la iglesia primitiva solamente, en su iglesia. Y usted y yo somos la iglesia de Jesús. Dice primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y fíjese que estamos hablando en el mismo capítulo y ya él está introduciendo también los ministerios. Y también está introduciendo otros dones. ¿Verdad? El mismo apóstol Pablo está hablando de otros dones. Entonces yo quiero que ahora vayamos al libro de Romanos. Vaya conmigo al libro de Romanos, también al capítulo 12. Y vamos a ver los versos del 6 al 8. Romanos 12, capítulo 6, versos del 6 al 8. Romanos 12, del 6 al 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ojo con eso. Úsese conforme a la medida de fe. Hay personas que tienen los dones, pero no los usan. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Porque todavía no pueden entender que no son ellos, sino que es Dios el que trabaja y obra a través de esas vidas. No quieren ser esos instrumentos usados por Dios. Él los escogió, Él les dio las habilidades, pero aún no quieren, no han tomado la decisión ni se han dispuesto para ser útiles para el Señor. Entonces dice aquí el verso 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Dice el verso 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Qué bello es ver cómo no nos limitamos a que son estos, a que son los otros. Estudiémoslos bien y veamos cómo el Señor nos va mostrando que hay más de los que de pronto usted tenía en su lista, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que aclaremos, que avancemos, que simplemente crezcamos y que seamos capacitados por Él, por el Espíritu Santo. Amén. Dice entonces Efesios 4, versos del 7 al 13. Esa es la otra lista que quiero que chequemos para que entonces consolidemos y veamos cuáles son los dones del Espíritu Santo. Dice el verso 7 de Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es?
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí viene. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo le voy a pedir el favor a mi esposa que regrese al 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos usted y yo. Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que somos hijos de Dios. Hemos sido santificados por Él. ¿Y para qué? Para la obra del ministerio, para que trabajemos, para que hagamos algo, para que no nos quedemos sentados por 30 o 40 años en una banca de una iglesia peleando porque no, eso no es como es. No, así no dice la palabra. No. Yo he leído la Biblia y yo sé que esto es así, que esto es así. No, para eso no es. Es para que nos perfeccionemos para la obra del ministerio, para que seamos enviados, para que donde nosotros estemos viviendo, para donde el Señor nos permita estar, podamos ser guiados por el Espíritu Santo y podamos ser enviados a través de la misma iglesia. Amén. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, habla de obra del ministerio. A cada uno de nosotros nos ha dado diferentes ministerios. ¿Y esos ministerios para qué son? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí no dice para andar peleando, para andar, mejor dicho, queriendo tener la razón. No, es para complementarnos, es para ayudarnos. Mire, yo con mucha humildad reconozco, yo últimamente, este último año tal vez, el Señor me ha confrontado y me ha dicho, te lo dije y te llamé a que seas un apóstol. Y no crea, para mí a veces son zapatos grandes, son zapatos muy grandes. Y a veces he tratado como de evadir esa responsabilidad. Pero cuando Dios llama, en esta semana hablaba con alguien que fue pastor por muchos años y pues se desvió y pues ha pasado situaciones que le han impedido que él siga ministrando. Pero yo, con la fe que el Señor me ha dado, le he afirmado y le he dicho varias veces, te voy a volver a ver pastoreando. Te voy a volver a ver predicando, porque el llamado del Señor es irrevocable. El llamado y los dones, precisamente de lo que estamos viendo, son irrevocables. Dios cuando te da un llamado y te da una asignación, por más de que tú digas, Él va a cumplir ese llamado que hizo contigo. Bueno, a no ser de que de plano tú lo abortes totalmente, y cuando te presentes delante de Él, le vas a tener que dar cuentas del por qué no cumpliste con ese llamado que Él te hizo. Si te dio todo lo que necesitabas, ¿verdad? Para cumplir con ese llamado que Dios te hizo y esos dones que Él te dio para cumplir con ese llamado. Entonces, el Señor ha hecho que cada uno de nosotros tengamos ese llamado para servir y para cumplir con lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y definitivamente Él pone el equipo completo para que juguemos y ganemos ese partido.
hay algo que me llama la atención y no sé por qué viene a mi mente. Ustedes saben, algunos de ustedes me gusta el fútbol. Vengo de una familia futbolera, mi padre fue jugador de fútbol y de las cosas con las que me entretengo es el fútbol. Y los que saben del fútbol entienden que el equipo está conformado por 11 jugadores y hay uno que es el capitán y hay uno que es el técnico. Y a pesar de que el técnico no está jugando dentro de la cancha, por lo menos da las estrategias para que se lleve a cabo un juego. Y dentro de ese equipo, él le da la autoridad dentro del campo a uno de ellos para que si tiene que gritar a su compañero para decirle y para recordarle cuál es la función que tiene, pues lo haga, que lo anime, que tome ese liderazgo. Bueno, eso mismo pasa como haciendo esa similitud, hace el Señor con su iglesia, con su cuerpo, con sus hijos. Nos ha dado dones, nos ha dado talento, nos ha dado habilidades. En ese equipo hay uno que es arquero, hay otros que son defensas, hay otros que son mediocampistas, otros que son delanteros. Todos pueden meter goles. Ahí no se dice que no. Hasta el mismo arquero puede meter goles. Entonces, el Señor me permite como mostrar esto para que entendamos que no tenemos que ser tan rígidos con ciertos conceptos que tenemos, sino que tenemos que hacerlos prácticos y vivirlos y desarrollarlos de una manera práctica y de una manera que avance, ¿verdad? Entonces, habiendo leído estas 3 listas que les compartí en esta mañana con esas porciones bíblicas, quiero entonces que hagamos como una consolidación de estos dones y se los voy a enumerar. Entonces, el primer don que nos habla es el don de la sabiduría. El segundo nos habla es el don de conocimiento o ciencia. El tercer don del que nos habla aquí o que se enumera aquí en esta lista es el don de fe. Después habla de los dones de sanidades, habla de los poderes milagrosos, habla de la profecía, habla del discernir espíritus, habla de hablar en diversas lenguas, habla de interpretar lenguas, habla de enseñanza, habla de evangelismo, habla de ayudar a otros, habla de servir, habla de administrar, habla de ánimo, habla de generosidad, habla de liderazgo y habla de mostrar compasión. Si usted hace la lista, bien puede hacer el ejercicio, lea las porciones en su casa y usted haga el listado y usted va a darse cuenta que estos son los dones del Espíritu Santo. Voy a hacerle una breve descripción de cada uno de ellos para poder seguir adelante. Sé que hoy el tiempo ha sido largo, pero quiero que esto quede bien explicadito. El don de sabiduría habla de aquella sabiduría que va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir las cosas o de saber hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Ese es el don de sabiduría. El don de ciencia o el don de conocimiento es el saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación, sin haber recibido la información por medios naturales. El tercer don del que le quiero describir es la fe, el don de fe, que es la confianza total en las promesas de Dios. Esta fe no cede frente a las circunstancias adversas y es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. O sea, habemos personas con fe, o mejor dicho, con más fe de la fe que todas las personas tienen. Y yo me incluyo dentro de esos. Yo digo que yo tengo una fe grande.
y tal vez el Señor me ha permitido ver cosas sobrenaturales por la fe que Él me ha dado. La comparto, la ministro, porque sé que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay otro don que se llama la sanidad, que es por orar por personas enfermas, tanto física como emocionalmente, y tener la capacidad de traer el poder sanador de Dios a sus vidas. Muchas veces lo he dicho, lo he reconocido. Dios usa la medicina, la ciencia, los médicos, sin lugar a duda. Él hace como Él quiere, pero también creo que el Señor ha dado don de sanidades, que las personas oramos por personas enfermas y estas personas sanas, porque realmente el que hace las cosas es el Señor, no el hombre, ¿verdad? Hay otro don que es el don de los poderes milagrosos, que es hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. Sexto don, la profecía. La profecía es comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo o un pasaje que aplica a una situación específica con el fin de exhortar o animar. 7. Discernir espíritus. El discernir es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si esto viene o no viene de Dios. Ese es el discernimiento de espíritus. El otro que mencionamos o que estamos estudiando es el de hablar en diversas lenguas. Y es la capacidad de hablar, un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del Evangelio. También hay el don de lenguas angélicas, palabras que entiende solo Dios. Son para la edificación personal y para tener comunicación especial con Dios. Entonces, las lenguas, hay lenguas angélicas y también hay la posibilidad y la capacidad de aprender idiomas o lenguas, diferentes lenguas. Pero definitivamente las lenguas angélicas son las palabras que solamente entiende Dios y son para la edificación personal y para tener comunión especial con el Señor. ¿Amén? Otro don que es el don de interpretar las lenguas es poder entender y comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas en el idioma en el que se pueden comprender los que están presentes. Cuando el Señor tiene un mensaje para la iglesia y lo trae a través de una persona que habla las lenguas, puede haber o debe de haber, cuando es para el grupo en general, una interpretación de esas lenguas, para que así lo puedan comprender las personas que están presentes. Pero eso no excluye que se pueda hablar las lenguas que Dios le da a uno que hable, porque si estás en un momento donde necesitas la presencia de Dios, tú puedes hablar en lenguas. Otro de los dones que estamos viendo es el don de enseñanza. Es una habilidad especial para transmitir las verdades del Evangelio con claridad e instruir a los demás cristianos en la palabra de Dios. Ahí están incluidos los maestros de la palabra, ¿verdad? Vemos el evangelismo, que es la habilidad para compartir el mensaje de salvación de una forma atractiva y relevante a aquellos que aún no han recibido el perdón de Dios. Aquellos que todavía están separados de Dios, entonces se les comparte el mensaje de salvación de una manera para que ellos vengan y reciban y se reconcilien con el Señor. Hay otro que dice aquí que es ayudar a otros o servir. Y esta es una sensibilidad especial
ante las necesidades de los demás y un gran deseo de hacer todo lo posible por aliviarles la carga. Ese es el don de servicio. Ese es el don que tenemos que desarrollar los pastores. A veces se nos critica, a veces no se nos entiende cuando nosotros anhelamos servir, ayudarle a las personas. No es que le queramos arreglar la vida a nadie, ni hacer las cosas por los demás, sino facilitarles, aliviarles la carga, servirles. Ese es el don de servicio. Hay otro que dice administración. Es saber organizar las cosas, saber organizar las actividades, aprender a planificar, aprender a dirigir y aprender a organizar. Son dones que el Señor nos ha dado para la misma iglesia. Imagínese una iglesia que no esté organizada, sería un rollo. Y muchas veces eso pasa, cuando no hay organización, cuando no hay visión, y esto es bíblico, el pueblo se desenfrena, el pueblo no sabe para dónde ir. Ahora, la gente tiene que sujetarse, la gente tiene que someterse cuando cree que viene de Dios y cuando cree que las cosas se están haciendo porque es la voluntad de Dios. Pero cuando no, siempre vas a estar brincando, siempre vas a estar reclamando, siempre vas a estar oponiéndote. Y pues la idea es que entendamos que si es Dios y que si es el Espíritu Santo el que está obrando, pues Él lo hará. Y Él nunca va a obligar a nadie, y así nosotros tampoco estaremos obligando a nadie. Nosotros dejamos que cada persona tome sus decisiones, tiene su libre albedrío, si estar o no estar dentro de la visión que el Señor nos ha dado, en este caso como ministerio, como iglesia, para avanzar en el reino de Dios. Amén. Otro don que dice aquí es el ánimo. Es darle palabras de ánimo o motivación a las personas en los momentos precisos. Tiene una disposición positiva la persona que tiene este don, basada en las promesas de la palabra de Dios. Otro de los dones que estamos viendo aquí, o que vimos dentro de estos listados que estudiamos, es el don de dar con generosidad o de socorrer a los necesitados. Hay personas que disfrutan compartiendo sus recursos como el tiempo, como los talentos, como el dinero, con los demás, en especial con aquellos que sufren y con los que llevan el mensaje del Evangelio a otros lugares. Son dones que el Señor da. Hay gente que no los desarrolla o que no los tiene, pero por eso no quiere decir que no existen o que no deben de practicarse o que no hay que pedirle a Dios que nos ayude con estas cosas. Otro de los dones que les mencioné es el don de liderazgo o el don de dirección. Y es una disposición especial para guiar a otros. Eso es liderazgo. Hemos estado estudiando, hemos estado hablando en los discipulados acerca del liderazgo. Es una disposición especial para guiar a otros y ayudarles a crecer en su andar con Jesús. Ayudarles a crecer en su andar con Jesús. Eso es liderazgo. Por eso el Señor nos está permitiendo que conformemos un liderazgo, ¿verdad? Para ayudar a otros a crecer en su andar con Jesús. Esta persona líder siente satisfacción al cuidar y al alimentar experimentalmente a aquellos que Dios pone bajo su cuidado. Una de las cosas que yo le clamo a Dios es que las personas que comparten conmigo, las personas que conviven conmigo, que caminan conmigo, crezcan y avancen y que sean usados por Dios, ¿verdad? No, como siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo todas las veces que sea necesario, no que se pretenda que uno es el hombre orquesta y que uno es el que todo lo sabe, el que todo lo puede. No. Esto se trata de equipo. Se trata, eso sí, en este caso de liderar, de dirigir, para que entre todos avancemos
el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, una satisfacción que se tiene es cuidar y alimentar espiritualmente a aquellos a quien Dios pone bajo su cuidado. Es Dios el que pone las personas bajo nuestro cuidado. Eso lo puedo testificar porque honestamente las personas que comparten conmigo son personas que Dios las puso. Y sí, unas que otras uno las ha ido, las ha alcanzado, pero en su gran mayoría son personas que Dios ha puesto para nuestro cuidado. Amén. Y termino con este que dice mostrar compasión. El tener compasión es mostrar un amor especial, es mostrar misericordia genuina por aquellos que son necesitados y la habilidad de identificarse con ellos. Creo que entre nosotros el ejemplo más claro con respecto a este don, pues es el ministerio Mefiboset, en cabeza de la pastora Jenny. Ustedes saben la compasión que ellos tienen por esos habitantes de calle, por estas personas vulnerables, y que nos lo han permitido compartir, nos han permitido ser parte de ese sentir y de tener esa compasión, y nos han permitido apoyar esa obra maravillosa y ese caminar que ellos tienen en el Señor. Pero entonces, esa es la lista, ese es el listado de los dones. Mire que no son ni 9, ni son 7, ni son 4. Mire que hay una lista donde se mezclan varios y se ve que el Espíritu Santo quiere usarnos de diferentes maneras. Pero ¿para qué sirven los dones espirituales? Los dones espirituales son dones que Dios da a sus hijos, vuelvo y repito, para capacitarlos a trabajar juntos, por el crecimiento de la iglesia. Dones que Dios da a sus hijos para capacitarlos a trabajar juntos por el crecimiento de la iglesia. Deben usarse con unidad de propósito, por el bien común. El deseo principal debe ser que siempre Cristo sea glorificado. Mire lo que dice Efesios 4:12. Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay otra versión que le voy a leer aquí que dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. En este que tenemos en la pantalla dice, a fin de perfeccionar, cambia el capacitar por perfeccionar y cambia el pueblo de Dios por santos, dice para la obra de servicio. En este caso, en la Reina Valera dice la obra del ministerio. Si ustedes observan, es exactamente el mismo contexto lo que nos está enseñando. ¿Y para qué es? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones no se nos dan como un premio a nuestra espiritualidad. Ay, no, este es súper espiritual y entonces vamos a darle este don. No. Dios nos lo regala para que sirvamos a nuestros hermanos y para que nos animemos los unos a los otros en nuestro andar con Jesús. Dios nos los da para usarlos de forma correcta y así mostramos que Dios es real en nuestras vidas y que es Él quien nos dirige. Entonces, habrán muchas ideas, habrán muchas cosas, pero realmente Dios es el que encamina, y esto no se trata de, como decimos, de agradarle al pueblo, de agradarle a la gente, sino de agradarle al Señor. Habrán muchas cosas en las que la gente no esté de acuerdo, pero que cuando Dios dice se va por ahí, y que cuando la palabra es revelada, y así pase lo que pase,
hay que seguir por ese camino, ¿verdad? Hay que usar los dones de forma correcta y así mostramos que Dios es real en nuestras vidas y que es Él quien nos dirige. Mire lo que dice Primera de Corintios 12:7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. Y la Reina Valera dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces Dios nos capacita para cumplir con su obra en este mundo a través de los dones. Hermanos, la iglesia es más efectiva y funciona mejor cuando todos los miembros ejercen los suyos. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy en día? La gente es perezosa, me perdonan, no quiero faltarle al respeto a nadie, pero la gente es conveniente, la gente, venga hermanito, ore por mí, en vez de orar ellos por lo suyo. No estoy diciendo que cada uno tenga que estar aislado, sino que tenemos que entender que esto es para gente esforzada y para gente valiente y para gente que entienda que hay que trabajar en equipo. Amén. Entonces, la iglesia es más efectiva y funciona mejor cuando todos sus miembros ejercen sus dones. De lo contrario, pasaría como cuando nos duele una muela o no podemos usar la mano por alguna razón. Nuestro cuerpo no funciona igual ni somos tan eficientes. Entonces, asimismo, la iglesia sufre y cojea cuando sus miembros dejan de usar o usan mal los dones que Dios les ha concedido. Entonces tenemos que usar los dones que Dios nos dio, pero debemos usarlos bien. ¿Cómo debemos usar esos dones? Y ya voy casi que terminando con este mensaje. Es interesante ver que los capítulos principales en los que se habla de estos dones tienen como denominador común el tema del amor y la unidad de los creyentes. Fíjese que usted lea las 3 listas que yo le mencioné en este mensaje. Espero que usted lo haya notado y usted vaya y léalo, vaya y estúdielo, vaya y usted se da cuenta que no es el pastor Jorge el que está metiéndonos ahí más dones de los que son, sino pídale discernimiento al Espíritu Santo, estúdielos y complemente la información que tiene y no pelee conmigo ni pelee con el Señor, sea obediente y aprenda a que Dios quiere que nosotros avancemos. Amén. Entonces dice que el común denominador de todos los 3 listados que yo le compartí el día de hoy es el amor y la unidad de los creyentes. Por esto queda claro que los dones deben usarse con amor, con el deseo de aportar para el bien y la edificación de la iglesia. Para eso son los dones y con esos es con el ánimo y con la manera como nosotros debemos usarlos, con el deseo de aportar para el bien y la edificación de la iglesia. De otra forma, no van a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha concedido esos dones. Y quiero llevarlos a Primera de Corintios, capítulo 13, verso del 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 3. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado,
y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí. Entonces, dice muy claro que es importante valorar los dones que Dios nos ha dado y los dones que tienen los demás. No solo los que Dios me ha dado, sino los que tienen los demás. Todos los dones son necesarios para el buen funcionamiento de la iglesia. Y no debemos menospreciar ningún don. Entonces, hermanos, hermanas, sea cual sea el don que Dios te concedió, agradécele y úsalo de forma fiel. Sirve a Dios con alegría y deja que Él se mueva en tu vida y en la de los demás mediante el uso de tus dones. Yo te animo con este mensaje a que estudies un poquito más acerca de los dones, que este mensaje que yo te he dado el día de hoy sea como ese abrebocas, sea como ese detonador para que tú te metas más y estudies más, y así como lo he explicado, para que le pidas esos dones al Espíritu Santo, para que tú le digas: yo quiero servirte bien. ¿Cuáles son esos dones que tú tienes para mí? O tú sabes cuáles son los dones que tienes de acuerdo a esa lista que yo te he dado el día de hoy. Sirve con alegría, hermano, hermana, ¿verdad? Y deja que el Señor se mueva en tu vida y en la vida de los demás mediante el uso de tus dones. Dice Primera de Pedro 4:10, y con esto termino. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Ministrelo quiere decir póngalo al servicio de los demás. Como buenos, ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. La gracia de Dios es el regalo de Dios que nos da cada uno de diversas formas para que lo administremos y lo ministremos a otros. Ministrar es impartírselo a la gente con amor. Amén. Así de que vamos a poner en práctica lo que nos enseña aquí el Señor el día de hoy. Poner al servicio de los demás los dones que hemos recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Padre, yo te doy muchas gracias por este mensaje. Gracias te doy, Señor, porque nos permitiste terminar este mensaje, Padre Santo, porque a pesar de las dificultades, porque a pesar de las situaciones que hemos vivido el día de hoy, nos has permitido permanecer hasta el final. Si de pronto algunos de mis hermanos tuvieron que retirarse, pues ahí estaremos subiendo este mensaje, lo editaremos para que puedan tenerlo y puedan recibirlo y puedan repetirlo y estudiarlo de tal manera que lo aprovechen, porque sé que viene derechito del corazón de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos la humildad, que nosotros entendamos que cada uno de nosotros tenemos algo que aportar para el reino de Dios. Así de que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Yo quiero que cada uno de nosotros entendamos que no es cantaleta del pastor, que es el Señor el que está animando a su iglesia para que desarrolle esos dones y desarrolle esos talentos. Así de que, Padre, yo te doy gracias por esos dones y talentos que nos has enlistado el día de hoy para que nosotros lo entendamos y para que nosotros lo pongamos por obra. Gracias porque no hacemos las cosas en nuestras fuerzas, sino que dejamos que tú, Señor, nos guíes, nos muestres y nos uses para tu honra y para tu gloria. Yo te doy gracias, iglesia, por tu paciencia. Yo te doy gracias, iglesia, por tus respuestas a los llamados
que en ocasiones hacemos para ser bendecidos y para bendecir. En esta semana recibimos respuestas de algunos hermanos y hermanas para ser de bendición en la vida de la chica Luisa Fernanda allá en Cali. Y yo le sigo pidiendo al Señor que desarrolle en nosotros esos corazones generosos, que nosotros podamos aprender a usar uno de estos dones que es dar con generosidad a los que necesitan. Así de que siempre pondremos a tu disposición el método que usamos para recoger esos aportes de ustedes, esas ofrendas, esos diezmos, para que nosotros podamos ser bendecidos y bendecir. Así de que, iglesia, no extendiéndome más, yo te bendigo. Yo le doy gracias a Dios por tu vida y yo quiero impartir, como en toda reunión, en toda actividad y cada vez que nos escuchamos, que es todos los días, que impartir esa bendición sacerdotal sobre ti. Y lo hago, que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, iglesia amada, que tenga misericordia de ti y que te llene de su paz. Nos retiramos de este servicio, de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, y nos retiramos en la bendición, con la bendición tuya, Señor, declarando los cielos abiertos sobre nosotros y en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tengan una feliz semana, que el Señor los bendiga y recuérdelo siempre, les amo y les bendigo en el amor de Cristo y me perdonan muchas veces esas dificultades que se presentan, pero todo lo hacemos con amor. Bendiciones para todos y feliz semana.